Estoy muy feliz de estar aquí y por tener la suerte de presentar a una de las voces que más me ha impactado en la literatura última, Gabriela Wiener, así que me siento muy, muy feliz, ¿no? Periodista y escritora, si acaso estos dos términos se pueden diferenciar en su obra. Sus primeras crónicas se publicaron en la revista Etiqueta Negra y fue redactora jefe de la revista Marie Claire en España. Actualmente escribe para La República, El Salto, El Diario.es, El País y el New York Times en español, entre otros. Su obra ha sido definida como una mezcolanza de relatos periodísticos y de ficción, no ficción, periodismo gonzo, etcétera, habiendo sido incluida en antologías como Mejor que ficción, Crónicas ejemplares, editada por Jorge Carrión, o Matar en Barcelona, entre otras antologías. Y habiéndose publicado libros como Sesografía, Nueve Lunas, Mozart, la iguana con priapismo y otras historias, Ejercicios para el endurecimiento del espíritu, Llamada perdida y Dicen de mí. En 2019 estrena la obra teatral Qué locura enamorarme yo de ti, que todavía está en cartelera. Y sus textos han sido traducidos al inglés, portugués, francés e italiano. Buenas tardes, Gabriela. Hola Mario, encantada y gracias a todas, a las organizadoras del Congreso. Estoy muy contenta y muy intrigada con el tema de lo real, cómo han estado dándole vueltas. Creo que luego me voy a ver las grabaciones, porque recién he estado de viaje y recién ahora he podido entrar, pero bueno, es un tema que me fascina. Pues si te parece, creo que tenías preparado algo para leernos alguna reflexión sobre precisamente lo que acabas de comentar, ¿no? Bueno, era más bien un texto de autoficción o testimonial eh, que quería leer, pero bueno, es un apunte, un poco para entrar en el tipo de escritura que hago, ¿te parece? Adelante. Y luego conversamos y reflexionamos juntos. Bien. Se llama Una vida cualquiera. Llegamos de Lima a un piso con 12 personas y un solo baño en Pla de Palacio. Progresamos. Pudimos subalquilar a un alemán un piso de 20 metros cuadrados en Sagrada Familia. Nos mudamos al barrio más aburrido de Barcelona para tener a Coco, la Ronda de Guinardó. Luego descubrimos que detrás de la nevera había un nido de cucarachas. Eran miles. Clarice Lispector hubiera escrito muchísimos libros en mi casa. Él se quemó los antebrazos sirviendo paella. Yo metí nombres en una base de datos de la Asociación de Veterinarios de Cataluña. Yo lloré en el baño de la Asociación de Veterinarios de Cataluña. Fui becaria a los 30, fui a muchos cócteles literarios, demasiados. Escribí por dinero, todo, hasta el horóscopo sexual, y nunca había oído la palabra de colonial. Por eso seguí corriendo detrás de Europa, detrás del boom, detrás de Bolaño, detrás de una obra, detrás de Babelia, por un piso, por papeles, por dinero, por prestigio. Y un día por fin pude volver a ser periodista y escritora y alquilar un piso en el Raval. La calle Carmen está al lado de la boquería. Podía ver a los turistas desde mi váter. Yo nunca había oído la palabra gentrificación. El piso nos costaba 1.000 euros, un maldito un montón de dinero, pero lo valía. Teníamos lavaplatos, invitábamos a Caparrós a comer ceviche. Mi hija tenía una habitación llena de juguetes bonitos y hablaba en catalán. Mi baño era tan grande que mis amigos se drogaban en él de 5 en 5, y el walking closet, podía verme de cuerpo entero. El colegio de Elena quedaba a 2 calles de allí, justo al lado de nuestro bar favorito, el Benidorm. Podíamos salir del bar y llevarla al colegio, o salir del colegio y llevarnos al bar. Me emborrachaba hasta enseñarle las tetas a Javier Calvo. Podíamos ver a 2 metros bajo tierra durante 6 horas seguidas. Una vez vino a visitarnos una amiga mexicana y nos pidió que la atáramos. Una vez follamos con una de las mamás del colegio. Me pasé un año chateando con otro. Conseguí una agente literaria y hasta comimos fondue de queso barato. Era todo tan de Barcelona. Y eso que yo odiaba la palabra aspiracional. Pero queríamos más. Fui tentada por el diablo y acepté trabajar en una revista femenina. Nos mudamos a Madrid, al lado del Congreso. Podía ver a los diputados desde mi váter, o quizá estaba mirando fijamente el fondo de mi váter. Los helicópteros nos sobrevolaban todo el día, y supe lo que era una crema Chanel. Una mujer peruana me limpiaba la casa una vez a la semana, como en Lima. Una mujer peruana limpiando la casa de otra mujer peruana. Había llegado. Para ir a las fiestas autogestionadas en Carabanchel dejábamos a Coco con su canguro.
una chica guapísima que pedía sushi a domicilio. Era tan madrileño todo. Soñé con traducciones de mis libros, con el High Festival. Un día dejé la revista femenina para ser plenamente feminista. Me abrigué al calor de esas mujeres. Fuimos una. Denunciamos al machito anarquista, pero en el colectivo me dijeron tú no. En las manis feministas me dijeron tú no. En un hilo de Facebook me dijeron tú no. Hasta entonces no había oído la palabra interseccional. Como ya no tenía plata, dejé también el centro por la periferia. Crucé el río, ya no corriendo, sino caminando, y me mudé a un taller mecánico que reconvertimos en vivienda. Por la mitad de precio teníamos jardín a 10 minutos de lavapiés. No pinchamos la luz. En lugar de 3 fuimos 4 y luego 5. Me creí una celebridad del amor libre, pero seguí muriéndome de celos. Tuve un hijo colectivizado entre varias. Podía ver la revolución desde mi váter. Varias veces acompañé a mis amigas a ocupar. Me compré a precio libre el manual de la ocupación, pero nos pillaban o nos desalojaba Carmena. No entendía nada. Intentamos hacer un nuevo 15M y nadie vino. Diana J. Torres lo dijo en su Vomitorum. Intentamos vivir de la autogestión, pero en realidad la autogestión vivía de nosotros. Y el vómito es contagioso. Arcadas desde dentro del sistema, llantos en la Asociación de Veterinarios, bajas histéricas en Marie Claire, mareos en San Jordi, arcadas desde fuera del sistema, ataques de celos en primavera, golpe de calor en vaciador. En la madre de todas las arcadas, sin embargo, podemos resistir al desencanto, a la seducción de la decadencia. Y no vomitamos un poco, no es mi revolución. Muchísimas gracias por ese regalo, por ese apunte, donde, bueno, los que tenemos la suerte de conocer tu obra, pues vemos muchas de las constantes, ¿no? Reconocemos ahí a Gabriela Wiener plenamente, ¿no? Has leído un apunte, un fragmento de algo que puede ser otra cosa, que puede crecer, que no, y precisamente quería empezar la conversación sobre el carácter fragmentario de tu obra, ¿no? Que creo que es muy significativo, y más teniendo en cuenta que gente como Jorge Carrión ha expresado públicamente de que lo que está esperando es lo contrario, una gran novela que haga concentrar toda tu literatura en una sola obra. ¿Qué piensas sobre la necesidad de la literatura, de esta gran novela, si es necesaria, y de los fragmentarios de tu escritura? Pues ya la he hecho. Ya la he hecho. He hecho la gran novela que quería Jorge Carrión que hiciera. Ay, sí, he claudicado, he claudicado. Es verdad que Jorge Carrión lo dice en una entrevista, de hecho en mi libro dicen de mí que es un libro de entrevistas sobre gente de mi vida con un solo tema que soy yo. Les voy a leer esa parte porque es muy graciosa y va a lo que me estás preguntando, ¿no? Yo entrevisto aquí a gente como por ejemplo, pues Jaime mi marido, Elisa mi hermana, Elizabeth mi psicóloga, Elsie mi mamá, Francis mi rival en el Soviet, Fred mi vecino, Celia mi ex mejor amiga, Raúl mi papá, Jeremías mi colega escritor, Enrique mi primer jefe, Ana mi editora española, Leila mi tótem, Jorge Carrión mi crítico. Entonces Jorge Carrión es mi crítico y él le pasa una entrevista y le digo, ¿no? Lo que le preguntarías a tu crítico de cabecera, ¿no? El crítico que de vez en cuando escribe sobre ti. ¿Qué estoy haciendo bien, Jorge? ¿En qué estoy fallando? Como el escritor prolífico, metódico y profesional que eres, ¿qué consejos me darías para solventar mi carrera literaria, periodística o para hundirla? Y me dice, lo que tendrías que hacer es dejarte de entrevistas como esta, para libros como este, y escribir el libro sobre tus raíces alemanas y la exploración de Machu Picchu que estabas pensando hace tiempo. Lo que los lectores necesitamos de ti no son más artículos y experimentos, sino un gran libro, una gran novela de ficción o sin ella. Pero, ¿por qué quieres eso de mí, Jordi? ¿Por qué quieres que escriba una gran novela? ¿Por qué no crees en mis libritos de cajón desastre si has editado uno, eres editor de Llamada Perdida? Y él, estoy intentando responder lo que tu libro necesita para que sea el libro que quieres que sea. Jordi, ¿has escrito tú este libro entonces? He escrito una pequeña parte, dice. ¿O has escrito tú mi respuesta si no me he dado cuenta? En fin, y así sigue, ¿no? Pero sí, he claudicado, he escrito precisamente ese libro hecho sobre Charles Wiener, mi antepasado, que es una especie de historia ancestral de paternidades coloniales, bastardías e identidades fantasmas, ¿no? Que llega un poco hacia el presente y
y me arrastra, ¿no? Me arrastra completamente. Y de hecho sale en octubre esta novela. Eh, pero bueno, lo que yo quería hacer y escribir y responderle a Jordi sigue en pie, quiero decir, que te puedo asegurar que he hecho la novela que me ha dado la gana, ¿no? No la que quiere Jordi o la que quieren otros, ¿no? A mí me interesaba poner en cuestión, digamos, reflexionar, ¿no? Sobre el hecho de por qué se nos presupone, ¿no? Que debemos tener proyectos literarios, ¿no? De acuerdo a un canon, ¿no? Y a una herencia, digamos, que ha sido sobre todo patriarcal también en la literatura, ¿no? También en sus estructuras y en sus formas de escribir, ¿no? Como la gran novela, que es una cosa que además se viene cuestionando desde los propios escritores de ficción desde hace mucho tiempo también, ¿no? Entonces, desde poder escribir, ¿no? Relatos cortos, poder hacer géneros híbridos, degenerados, ¿no? Entrar y salir del texto para hacer otras cosas, a lo mejor eh, más extendidas, que son cosas en las que también cree Jordi Carrión, solamente que, como él dice, también está actuando, ¿no? Para mi libro. Pero no niego que ha habido bastante tensión en mí, ¿no? Acerca de plantearme libros, digamos, más ambiciosos, ¿no? Pero incluso he llegado a cuestionar esa ambición, ¿no? Yo me he sentido escritora o dueña de un proyecto, ¿no? De escritura con mis retazos, ¿no? Con los retazos que hago desde el columnismo, desde la crónica, desde la reunión, desde la compilación de mis relatos en libros, ¿no? Tengo también un libro como Nueve Lunas que funciona perfectamente como una novela, ¿no? Tengo libros de poesía, ya sabes, ¿no? He hecho una obra de teatro, en fin, por ese lado no me angustio tanto, pero sí es verdad que respecto a lo que hablas de los fragmentarios, sí que creo que tengo una medio explicación, ¿no? Y es que soy una persona que le gusta mucho el arte breve, pero desde las propias conversaciones. Es decir, eh, imagíname en los lugares donde estoy, por ejemplo, no sé, en la típica mesa de escritores y escritoras alrededor de un vino, ¿no? Mi único papel es siempre como que lanzar, ¿no? En medio de la larga perorata de alguien, ¿no? Acerca de cualquier cosa, sobre todo de las historias épicas de otros escritores mayores, ¿no? Lanzar una pullita, una frase corta, una pequeña bala, ¿no? Me gusta ese papel como de esquina, ¿no? Estar en una esquina como haciendo de francotiradora de repente, lograr esa frase punzante en el momento justo, ¿no? Jodida, que pueda percibirse de alguna manera como incómoda por momentos, brillante por momentos, divertida por momentos, que rompa la situación, es algo que vengo practicando en la vida cotidiana y alrededor de estas mesas hace mucho. Entonces creo que copio muchísimo, ¿no? O traigo, digamos, ese método a mi propia escritura cuando me encuentro con el papel. Eso es lo que me manda, ¿no? En plan como economía de recursos. Si me sale una sola frase buena, ¿no? Todo este párrafo vale, ¿no? Eh, no me gusta pues toda la escritura mega descriptiva, tal vez porque vengo de artes más esenciales, ¿no? Como la poesía, ¿no? Donde hay una economía de recursos y una puntería única, así que es lo que me interesa, eh, que un texto se potencie así, ¿no? No sé, eso es lo que me gusta como conseguir más que ¿no? Que no, es que no, simplemente no soy tan buena en eso, ¿no? En el largo aliento quizá, ¿no? Aunque he escrito crónicas, que son textos bastante largos para lo que suele escribirse dentro de lo periodístico, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro del género de lo periodístico sí que se me considera alguien de larga ruta, ¿no? O de grandes reportajes o de crónica, ¿no? Entonces depende por dónde me toque. Muy bien, bueno, pues gracias por la primicia, por saber, por el lanzamiento de la novela, de la que estaremos muy atentos, ¿no? Donde también pues creo que hay elementos autorreferenciales, por lo que acabas de mencionar, ¿no? Precisamente sobre eso te quería ver si podíamos hablar sobre la autorreferencialidad en tu obra, ¿no? Quería preguntarte acerca de cuánto hay de tu yo conocido por ti y cuánto hay de investigación sobre tu propio ser en tus textos. Es decir, si hablas de un yo que conoces previamente o bien utilizas la literatura para intentar entenderte a ti mismo o ciertas situaciones de tu vida. Yo siento que, Mario, que podría ser como a partes iguales, ¿no? No sé cómo
cómo lo viven los demás, ¿no? Pero digamos que hay una gran parte en que al hacer una literatura, una escritura tan autorreferencial, claramente parto de un yo, pero sí es verdad que en la propia escritura, ¿no? Hay una dramatización de ese yo, que podemos llamarle pues ficcionalización. Yo siempre digo que es como, o sea, asumo perfectamente que tengo un yo exagerado, digamos, ¿no? Crecido en el papel, ¿no? Eh, Quizá por mi trabajo como ese tipo de periodista que se metía en historias, que así fue como empecé a escribir, ¿no? Como una periodista de inmersión, ¿no? Que de repente pues se roba el show, ¿no? Entonces es claro un yo espectacularizado de alguna manera, ¿no? Cuando he hecho cosas más en tono menor o más intimistas, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿no? Creo que la factura de esa voz ya cambia, ¿no? Es más introspectiva, es más hacia adentro. Mi libro Llamada Perdida, que ahí se nota el cambio, ¿no? De sexografías, que era esto, como te digo, que es casi un yo vedette, ¿no? A un yo muchísimo más reflexivo, ¿no? Y claramente pues salen unos textos mucho más de ensayo, ¿no? Pero sí es verdad que siempre estamos al límite, ¿no? Como dice Philippe Lopez, este ensayista norteamericano, estadounidense, ¿no? Que yo he leído mucho, sobre todo sus teorías acerca de la escritura del yo, ¿no? Siempre estamos en un límite muy, muy delicado cuando escribimos sobre el yo, entre lo interesante y lo directamente, bueno, insufrible, ¿no? O sea, nos podemos desbarrancar fácilmente y eso claramente es un arte, pero coincido con él en que es sobre lo que más sabemos, ¿no? Es de alguna, aunque te acusen de narcisista, yo estoy de acuerdo en que es un acto de humildad escribir sobre lo que sabes, ¿no? Y sobre lo que sé. Es esto que vivo, que huelo, que me pasa, que siento, ¿no? Y la idea es intentar que ese yo, ¿no? Sea un yo que atraiga, que fascine, que enganche, porque es lo que haces con toda la literatura, ¿no? Que te enseñe algo, que te veas identificado, te reconozcas ahí, en sus contradicciones, en sus cuestiones fallidas, ¿no? En su horror, en su ridículo, ¿no? Eso que hace a ese yo, a ese personaje, alguien humanizable, ¿no? Alguien que pueda encarnar, ¿no? Digamos, ¿no? No me gusta usar las palabras, digamos, para recubrir o eh, hacer algo más interesante de lo que es, ¿no? Más bien hago el trabajo contrario, ¿no? El de descarnar. Eso es lo que me interesa, ¿no? Entonces soy yo, pero tampoco soy yo, ¿no? Y sí que hay un trabajo de búsqueda de mí misma, ¿no? En las historias, ¿no? En un texto como el que hablo sobre mi fealdad, ¿no? Sobre eh, cuanto mayor es belleza, cuanto mayor es la belleza, más profunda es la mancha. En ese texto hay claramente, ¿no? Un yo que se va desnudando, ¿no? En su violencia contra sí mismo, ¿no? Y que sabe el origen, o sea, que está buscando el origen de ese sentimiento, ¿no? De ese sentimiento de inferioridad, ¿no? De esa falta de autocuidado, de ese desprecio, de ese autodesprecio, realmente, ¿no? Y me gusta contar ese proceso está ahí, ¿no? Eh, yo creo que la escritura de la experiencia personal y del yo, ¿no? Es algo que siempre ha estado en la literatura universal, pero se le ha puesto el foco sobre todo a esa experiencia masculina, ¿no? Sobre todo, un poco diciéndonos que era la experiencia total y que era la experiencia de todas nosotras. Y no era así, ¿no? Yo percibo siempre que estamos buscando, o sea, esa especie de gran tribunal de la literatura está siempre buscando una etiqueta para minimizar y pegar abajo, ¿no? A esas otras voces, ¿no? Desde que etiquetas como, ¿no? Despectivas como literatura femenina, ¿no? Luego se puso lo de literatura del yo también, ya es despectivo, ¿no? Autoficción ya es una mierda. Y libro feminista, oye, también, todo eso quiere decir lo que no es literatura, ¿no? Y es precisamente, ¿no? Lo que escribimos mucho. Uh-huh. Yo entiendo perfectamente que haya muchísimas escritoras que por esa razón, ¿no? Corren a escribir otras cosas también, ¿no? O sea, obviamente que la gran mayoría escribe porque tiene unas necesidades, ¿no? Artísticas, ¿no?
que plasmar, ¿no? Pero también, oye, cansa mucho, ¿no? Que por escribir, ¿no? Por ejemplo, literatura del yo, literatura testimonial, literatura personal, ¿no? Siempre seas marginada a esos lugares. Eso tiene que cansar. Es que yo si pudiera escribir literatura fantástica, es que lo haría. Si pudiera hacer ciencia ficción, lo haría. Pero no, no es lo mío, ¿no? Y el tema es por qué, ¿no? Esas otras formas, ¿no? De hacerlo siempre van a ser vistas de esa manera, ¿no? Desde ese lugar que es como la tendencia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando a Nausgard se le ocurre hacer una saga personal, ¿no? De repente ¿no? Los géneros autobiográficos ahora sí se legitiman, ¿no? Pero ahora Carrer ya dijo que la autobiografía es una mierda, que ya se cansó, que, que la literatura de ellos es una porquería, entonces ya también, ya esto es, ¿no? Hay que dejarlo atrás, como el realismo mágico alguna vez, ¿no? Hay algo de lo que huir, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? A mí me han dicho de todo, ¿no? Me han dicho muchas veces, oye, escribes tan bien, deberías escribir sobre otras cosas, ¿no? ¿Por qué no escribes sobre otros temas, ¿no? Y ese componente, esa visión como súper discriminadora va a todo nivel, ¿no? Porque si también hay un componente racista en eso, ¿no? Porque si tienes que tragarte la experiencia de una mujer, la experiencia personal de una mujer, bueno, por lo menos que sea una mujer blanca, ¿no? Por lo menos que sea, bueno, Vivian Gornick, ok, guay. Estoy hablando de grandes, ¿ah? Annie Arnaud, guay. Estoy hablando de grandísimas escritoras, ¿vale? O leo Joan Didion. Pero tú no vas a ver por ahí muchas mujeres marrones, ¿vale? Muchas mujeres negras, ¿vale? Que sean mencionadas aquí en nuestro mundo hispano, ¿no? Como grandes escritoras de la literatura del yo. No, 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 es que no triunfa. Es más, si están ahí algunas escritas en el Nobel, eso es por discriminación positiva y la por corrección política, ¿no? Ya lo sabemos. Pero bueno, me fui al otro lado. Bueno, siguiendo con el sesgo de género, antes te has definido como francotiradora y uno de los temas que has tratado, y tal vez sea tu libro más conocido, es Nueve Lunas, ¿no? En el cual pasas de sexografía, que es una vivencia de la sexualidad de una manera liberada, a Nueve Lunas, que habla sobre la maternidad de una manera muy sui generis, muy propia de... Esta es la de... pues esa no la leí. Sí, creo que tiene el micrófono encendido, María José, si puede apagarlo. Bueno, la cuestión es que lo que te venía a preguntar sobre Nueve Lunas, ¿no? ¿Cómo es desde esa perspectiva que acabas de comentar hablar sobre la maternidad? ¿Y cuánto hay de reafirmación del imaginario sobre la maternidad y cuánto de deconstrucción de lo mismo, ¿no? Porque yo creo que también a lo mejor ahí hay una plasmación del conocimiento de ti misma como la experiencia de la maternidad, ¿no? Sí, o sea, creo que como, bueno, afirmación de lo que ya está, no, o sea, toda la intención de este libro, ¿no? Calculadísima, era como hacer una deconstrucción, ¿no? De la ficción naif de la embarazada, ¿no? Algo completamente compartido y completamente falso, ¿no? Bajo este supuesto, ¿no? Yo no escribo un libro desde el desconocimiento, aunque eso está narrado así, y ahí están los mecanismos de la ficción evidentemente operando, ¿no? Porque la trampa es que yo escribo este libro cuando ya mi bebé ya caminaba, ¿no? O sea, aunque solamente la narración de este libro llega hasta su nacimiento, quien escribe ya es un sujeto materno, ¿no? Que lo ha experimentado, ¿no? En tiempo real, no es alguien que está conociendo la experiencia, que está padeciéndola o está entregada, ¿no? Entonces, yo evidentemente me planteé hacer un libro contra una manera de mirar la maternidad y el embarazo, ¿no? Que estaba subordinado una vez más a temas que no eran considerados literarios, ¿no? Entonces lo quise hacer de una manera creo que hasta maniquea en lucha contra eso, ¿no? Y podría haber sido un libro bastante panfletario en su mensaje, digamos, a contracorriente, ¿no? Y antisistema, ¿no? Pero lo que aprendo, ¿no? En el proceso de escribir Nueve Lunas, a propósito de lo que decías, ¿no? Es que puedo ser capaz a través de la escritura, ¿no? Podemos ser capaces, ¿no? De describir un tránsito también, ¿no? Una transformación íntima que es algo que hago en muchas de mis crónicas, ¿no? Porque las historias que nos contamos, son procesos íntimos, ¿no? Y para mí era muy importante contar todas estas contradicciones también, ¿no? Estos
tránsitos, ¿no? El paso, por ejemplo, del escepticismo completo a la fe, ¿no? De esta ironía cruda, ¿no? De esta distancia crítica, hasta humorística, ¿no? A una ternura radical y casi cursi y romántica, ¿no? Que es como el sentimiento un poco final del libro, ¿no? Porque es contar estas metamorfosis lo que a veces me mueve, ¿no? Yo creo que la maternidad era como un típico caso, ¿no? O tema explotable en ese sentido, en el caso es todo un proceso de transformación absolutamente, ¿no? Orgánica, global, ¿no? De un ser, ¿no? Y esto es lo que me interesaba contar. Así que al final el libro, si bien va en contra de todas estas prejuicios, ¿no? Tópicos, ¿no? Maternos termina siendo un libro muy real y que las que lo leen y también los que leen este libro, ¿no? Se encuentran una realidad en carne viva, ¿no? Eh, Tú no esperas que en un libro sobre esas cosas que solía ser bastante edulcorada hasta hace un tiempo, ¿no? Puedas encontrar las memorias de tus abortos, ¿no? Las relaciones conflictivas con una madre, ¿no? La experiencia de una migrante eh, pariendo, ¿no? O preparándose para el parto en una ciudad europea, la hiper medicalización, ¿no? Como desde el mundo médico te acosan, ¿no? Te subestiman, mis propias visiones oscuras, ¿no? Y los miedos. Es un libro muy oscuro en muchos momentos, ¿no? Y eso es lo que un poco me interesaba hacer, ¿no? Aunque también fue un libro que escribió hace 10 años, y hace 10 años todavía no había demasiados trabajos en ese sentido. Ahora hay todo, yo creo que un corpus de libros que ya están trabajando el tema de la maternidad, gracias a que nos hemos metido muchísimo más en recuperar nuestras propias historias, ¿no? Nuestras propias voces, ¿no? Gracias a feminismos varios, y por eso yo creo que en su momento el libro pues no se leyó como esperaba, ¿no? Y ahora lo recuperamos, hemos hecho una edición nueva hace pocos meses, así que creo que cae muy bien el libro ahora, ¿no? Para formar parte de todas estas historias que ya se están contando y que eran necesarias de contar, ¿no? Porque, ¿por qué no? La maternidad y el embarazo no iban a ser tan importantes como otros temas como el amor, la guerra o la familia, ¿no? Estupendo. Has hablado antes acerca de la ausencia de escritoras marrones, el otro día hablábamos de Nayar Hashmi, una serie de autorías que son necesarias para demostrar la diversidad del campo cultural, ¿no? En este caso editorial en España, ¿no? Decía Sergio Dubrovsky que la autoficción había llegado precisamente para rescatar a toda una serie de figuras que habían sido desplazadas de la historia gracias al recurso de la ficción, mientras que la autobiografía solamente estaba destinada para grandes nombres, la autoficción pues venía a reclamar al resto. En tu caso, ya como has dicho, mujer migrante, no de clase alta, entendemos. ¿Qué te ofrece la ficción en ese proceso a la hora de retratarte? ¿Cómo juegas con la fabulación a la hora de construir a partir de esa identidad? Mira, yo hasta que no empezaron a hablar de autoficción hace unos años, yo jamás pensé que hubiera ni una pizca de ficción en mis libros. Siempre me vi como una cronista de la realidad, ¿no? Yo más bien había oído hablar pues del testimonio, ¿no? Del género testimonial, como eso mismo que acabas de describir, ¿no? Recuerdo mucho mis clases en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde me enseñaba mi profesora Cecilia Esparza, que era de lo mejorcito de allí, ¿no? Me puso ahí ante esa tradición, y ese para mí también fue como un momento de descubrimiento, ¿no? Para soñar con tener un proyecto propio, ¿no? Y literario, pero que partiera de mi experiencia, ¿no? Algo que me permitiera eh, saltar a la narrativa, que era algo que me interesaba, ¿no? Hacer algo de más largo aliento que un poema que solía ser mi canal de expresivo por esas épocas, ¿no?
Ya después con los estudios feministas, decoloniales, he ido descubriendo todo esto que cuentas, ¿no? La urgencia y la emergencia de voces desde los márgenes, desde esos cuerpos situados, ¿no? Eh, para hablar de vidas y de identidades borradas, ¿no? Que es algo que creo que tiene mucho que ver con lo que hago, ¿no? Pero no fue algo como muy consciente desde el inicio, ¿no? O sea, quiero decir, no fue como, oye, voy a escribir sobre lo no hegemónico, ¿no? Simplemente es el aire que respiras, ¿no? O sea, lo vi en mí, lo vi en mi comunidad, es lo que me rodea, es lo que, no sé, si me he alejado de ahí, de ese lugar al que quería pertenecer y que en realidad no me representa, ¿no? Entonces, bueno, en fin, como que es escribir sobre la propia identidad, que es uno también de los temas centrales de lo que intento hacer, ¿no? Entonces la ficción es una cosa que llega un poco de manera rara, ¿no? De manera rara porque sí es que, digamos, cojo, ¿no? Algunas herramientas de la ficción, ¿no? Las introduzco, eh, eh, cosas que me sirven, ¿no? Para estructurar textos, ¿no? Eh, y sí que hay ahí mecanismos claramente de la ficción, la selección de qué contar, de qué experiencias valerme, ¿no? Con lo que hago con el yo, que ya te he estado explicando, ¿no? Claramente son mecanismos de la ficción. Entonces, bueno, supongo que entraría mucho de lo que hago dentro del género que han estado discutiendo en este congreso de la autoficción. Pero no es, digamos, una etiqueta que yo me haya puesto nunca, incluso casi que muy poca gente me la ha puesto. Eh, y esto sí como a posteriori, mira, no, tampoco me parece tan mal ahora que ya no está de moda, ahora que la odian y ahora que es una vergüenza, me la pongo, me pongo la camiseta. De hecho, mi novela segurísimo que digan cosas. Bueno, también esa hiperbolea que hablabas también es un elemento que ficcionaliza también tu propio yo, seguramente, ¿no? Que yo creo que es algo muy notable y muy significativo. Sorprende mucho la sinceridad de tus textos, lo que la crítica, los lectores, pues las lectoras hemos estado comentando siempre. Y bueno, hay un relato sobre el seguimiento, la crónica siguiendo a Nacho Vidal en el festival, en el Salón Internacional de Cine Erótico de Barcelona, que, bueno, todo entra dentro de verosímil, dentro de lo que sería esa etiqueta de periodismo gonzo, ¿no? De Hunter S. Thompson, ¿no? Pero que al final implosiona, ¿no? Con un giro que de repente pues, pone en cuestión la ambigüedad de todo el relato, ¿no? Si durante el relato nos ha estado introduciendo como espectadores privilegiados de Nacho Vidal, de la vivencia de Nacho Vidal en ese salón, aunque al final acabas hablando de ti misma, al final, pues, trabajas con las expectativas del lector de una manera, para mí, brillante, porque genera un estado de ambigüedad absolutamente fascinante, ¿no? Que te deja pensando, que creo que también una de las funciones del relato, ¿no? ¿Qué función cumple para ti cuando estás escribiendo las lectoras, los lectores, los lectores, ¿no? O sea, ¿cómo piensas? ¿Piensas en la reacción que van a tener? ¿Qué papel ocupa tu escritura? Mira, yo creo que claramente se nota, ¿no? De un libro como Sexografías a un libro como dicen de mí, ¿no? Eh, que hay también, ¿no? Una cuestión de crecimiento, ¿no? Personal, ¿no? Eh, digamos, siendo alguien que escribe con su propio nombre, que escribe con su propio cuerpo, que escribe de sus propias historias, ¿no? A ese nivel de exposición, ¿no? Aunque a muchos les pareciera que no tenía límites, yo siempre los he tenido, ¿no? Distintos quizás, ¿no? Pero al principio de mi trabajo literario, ¿no? Yo, por ejemplo, publico ese libro Sexografías, ¿no? Y claro que pienso que tengo que ser todavía lo que era en ese momento. O sea, yo estaba publicando unas crónicas como una periodista, ¿no? Y estaba escribiendo mis historias personales, pero era una persona, una esposa, ¿no? La esposa de alguien, la pareja de alguien, la fiel y buena esposa de alguien, ¿no? Probablemente monógama, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, con todas estas cuestiones yo escribía, ¿no? Eh, pero de alguna manera había cosas que no aparecían en el libro, ¿no? El libro, o sea,
creo que ese libro tiene en su textura, ¿no? La marca de todo lo que yo no quise contar y decir. Está escamoteado por todos lados, ese libro, ¿vale? Luego he pensado que allí está también su potencia, ¿no? Porque ¿qué es sino la escritura, sino hacer eso? Es un cortar, ¿no? Es un estructurar, ¿no? Es un buscar que ese texto, ¿no? O un libro funcione como una maquinaria aspirando a ser perfecta, ¿no? Donde todo encaje y diga cosas, ¿no? Y aunque sea mi vida, muchísimas cosas se quedaron afuera, precisamente porque yo pensaba en el qué dirán. Pensaba qué iba a pasar de mí si contaba que era un tipo de periodista y no el que estaba ahí, el que se esperaba de mí, ¿no? O qué podía pensar mi pareja, ¿no? Si escribía tal cosa, ¿no? De lo que no le había dicho que yo había hecho, ¿no? Eh, esa honestidad brutal, ¿no? Tenía un límite, ¿no? Entonces, por eso, años después, cuando se hace la reedición de sexografías, ¿no? De estas historias de la sexualidad humana, ¿no? De varios mundos, submundos de la intimidad, detrás de las que yo voy, ¿no? Y me meto y me mezclo con esa gente para contar sus historias sexuales, ¿no? Eh, yo lo que decido hacer, ¿no? Es una serie de notas a pie de página, ¿no? En la que revelo, ¿no? No sé si alguien leyó eso, ¿eh? De repente, de repente nadie lo leyó, porque no se saben leer las notas a pie de página, ¿no? Mucha gente no lo hace, pero son lo mejor a veces. Y entonces en este caso, ¿no? Revelaba cosas de esa crónica, por ejemplo, de Nacho Vidal, ¿no? Que tendrán que leerla para eso, pero que no me había atrevido a contar porque justamente, ¿no? Esto ponía en peligro, ¿no? Mi yo de ese momento, que ya te he dicho, el yo periodista, el yo esposa y tantas movidas, ¿no? Y así, digamos, hago con una serie de textos, ¿no? Les pongo, finalmente hago mis explicaciones y hago mis confesiones, ¿no? Y creo que es una especie de deconstrucción, es un diálogo con mi pasado, es un diálogo con mi escritura, es una cosa interesante de leer, que bueno, que puedes llamarle experimento inútil, como, como dice Carrión, pero que a mí me interesaba poner en cuestión, ¿no? Porque mi escritura de crónicas cada vez fue más a incluir el detrás de cámara, todo lo que habían sido mi sesgo, ¿no? Mis limitaciones para escribir estas historias, incluyéndola en las propias historias. Y ya, bueno, me consagré poniendo notas al pie de una edición de Seis Barral de sexografías, que te hace pensar que uno escribe para su momento, para su público del momento, pero luego, ¿no? Es capaz de hacer enmiendas, ¿no? Y a mí me interesó hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, Dicen de mí es un libro directamente que va a contracorriente de todo eso, ¿no? Porque es un libro que precisamente eh, dice orgullosamente que es un libro escrito porque me importa muchísimo el que dirán, ¿no? Y ahí es otra salida del armario, ¿no? Dice, este libro es el libro de una periodista que usa y fuerza sus herramientas de trabajo para huir del periodismo. Este libro está lleno de conversaciones impúdicas con conocidos, cercanos, familiares y con gente que creía conocer y no conocía en absoluto. Este libro es un ejercicio de memoria con todos ellos, un ajuste de cuentas que pasa por mirarme en el espejo del otro, de los otros que están o estuvieron en mi vida y me quisieron o no. Este libro ignora abiertamente los discursos de superación personal que aconsejan no preocuparnos nunca por el qué dirán. Este libro no va a salvarme de nada. Este libro podría no haberse escrito si hubiera ido a un psicólogo a tiempo. Este libro cree fervientemente en que tu opinión importa. Este libro es como internet, este libro tiene lovers y haters, este libro acepta comentarios, este libro no es un libro sobre el yo, este libro podría ser de ficción pero no lo es, salvo que las miradas ajenas tengan toda la razón. Este libro quizás sea verdad en su conjunto o una gran mentira. En este libro por fin no hablo de mí, en este libro todos hablan de mí. Este libro ni siquiera lo he escrito yo, este libro es sobre mí pero también podría ser sobre ti. En este libro hago las preguntas que nunca me atreví a hacer. Este libro no es un libro de entrevistas. En este libro yo solo escribo las preguntas, pero es probable que al hacerlo haya escrito también las respuestas. Este libro es un rompecabezas de mí misma hecha con otras voces, una pequeña Frankenstein, el monstruo que se volverá contra mí. Es eso. Estupendo. Bueno, no sé si en el público tienen alguna pregunta, que creo que sí, pueden ir
pensando, levantando la mano, escribiéndola por el chat. Y mientras le hago una... Bueno, Ana Casas tiene una pregunta. Sí, adelante, Ana. Gracias, Mario. Gracias, Gabriela. Yo me confieso una gran admiradora de tu obra. He llevado varios textos tuyos a mis clases. Me gusta mucho hacer que mis alumnos y alumnas lean como en una especie de espejo El gran viaje y luego todos vuelven. Y también leemos algunas de las entrevistas, de estas entrevistas. Me gusta mucho la entrevista fantasma, la última de Vicente. ¿Cuál? La llamo la entrevista fantasma porque es la entrevista que al final se reproduce, ¿no? La no entrevista, sí. La no entrevista, la entrevista fantasma. Y bueno, retomando algunas de las cuestiones que has abordado en tus respuestas, es muy interesante cómo reciclas, ¿no? Pues materiales. Esto también se puede apreciar en la obra de teatro, en Qué locura enamorarme yo de ti, ¿no? Donde ensamblas y retocas y reelaboras algunos textos que hemos podido escuchar o leerte en otros lugares, ¿no? Bueno, dicho esto, así como prueba de, digamos, de mi afecto literario hacia ti, quería hacerte una pregunta sobre los límites éticos, que seguro que te la han hecho en muchas ocasiones, ¿no? Porque muchas personas, digamos, que te circundan, que forman parte de tu vida, acaban, ¿no?, metidas en tus crónicas, en estas entrevistas, en 9 lunas y también pues en Qué locura enamorarme yo de ti, ¿no? Al final, pues, parte de tu familia sube al escenario y también performa, ¿no? Contigo. Y te lo pregunto porque justamente el otro día tuvimos también un diálogo parecido a este con Miguel Ángel Hernández a propósito de sus novelas y cuando llegó el momento de hablar del dolor de los demás, que es una novela que pues, también generó, ¿no?, una serie de repercusiones en su entorno, también le preguntamos sobre esta cuestión, ¿no? O sea, ¿dónde para ti está ese límite, ¿no? Si existe, a lo mejor no existe, entre lo que es tu propia experiencia y legítimamente la vas a volcar en tu literatura y las experiencias o las intimidades de aquellos que te rodean y que bueno, y que pueden, no lo sé, no lo sé, no sé cómo se pueden sentir. Gracias, Ana. Sí, es verdad que siempre hay esta preocupación que es bastante seria, ¿no? Y creo que, bueno, ya, o sea, de hecho he mencionado un par de escritores, sobre todo tíos, ¿no?, que se han metido en estos berenjenales, pero han acabado fatal, ¿no? O sea, es como el ejemplo de cómo hacerlo mal, ¿no? Me acuerdo que cuando yo leí De vidas ajenas de Manuel Carrer, ¿no?, había todo en ese libro hecho con muchísimo cuidado, ¿no?, sobre los otros, ¿no? Yo creo que ese libro era un manifiesto de cómo escribir sobre los otros, ¿no?, y las otras. Y yo le creí, ¿no? Aprendí de eso, de ese libro, aunque más bien me sentí reflejada, o sea, sentí que yo ya llevaba tiempo haciendo eso también, ¿no?, desde mi escritura, porque yo llevaba, de hecho así empecé, a escribir sobre los otros, sobre los demás, ¿no? Yo como periodista cultural, algo a lo que me dediqué muchísimo tiempo es a escribir sobre los demás, aunque luego haya terminado escribiendo sobre mí, ¿no? Con todo derecho ya, ¿no? Como aburrida ya de los otros, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque cómo termina él de repente, ¿no? Denunciado por su pareja o su expareja, ¿no? Y prohibido de publicar e incluso tuvo que cercenar su propio libro por haber incumplido un acuerdo, ¿no? Nausgard ya se sabe que perdió una familia entera, no sé si ya se consiguió otra, ¿no? Por haber hecho una saga familiar, ¿no? Y sabemos pues de historias de escritores, ¿no?, que en ese sentido no se han cortado un pelo y escribiendo ficción además, en muchos casos, o sea, teniendo esa coartada, ni siquiera diciendo, oye, estoy haciendo crónica o estoy haciendo no ficción, que en muchos casos es algo que me ha ocurrido, ¿no? Tú hablas de Todos vuelven, que es una historia que creo que en la que más o menos, no sé si problematizo explícitamente, ¿no? Pero sí que me presentó muchos problemas, ¿no? Porque era hablar sobre mi mejor amiga, ¿no?
y era una historia como de fracaso, ¿no? Pero en realidad no era una historia de fracaso, era una historia, digamos, de cambio, en realidad solamente de cambio, ¿no? Y había que trabajar esos temas, nuestras ideas de éxito y fracaso, que son cosas que salían todo el rato en mi conversación con ella, ¿no? Pero sí es verdad que al hablar del que se cerraba un ciclo para ella como migrante en España por no haber conseguido lo que quería, ¿no? Sí que se podría estar hablando de una renuncia, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar en esos términos de una amiga, ¿no? ¿Cómo hacerlo desde tu lugar de quedarte y seguir intentándolo, ¿no? Y hacerme esas preguntas, si quién era la que triunfaba, y quién era la que emprendía, y quién era la que se atrevía, ¿no? Y quién al final era la que se quedaba, y quizá la conservadora de esta historia, ¿no? Quizá era yo. Entonces, todo el rato me ha servido mucho como estrategia literaria, ¿no? Problematizar, o sea, ponerme en cuestionamiento, ¿no? A mí y a mis propias decisiones. Ponerme a mí casi en el párrafo anterior, ¿no? Al párrafo en el que voy a hablar de ti, ¿no? Es una especie de cálculo narrativo, pero que tiene, pues, quizá de cuidado, de gesto de cuidado hacia el otro, ¿no? Esto te hablo intratexto, pero fuera del texto, ¿no? Hay un trabajo mayor. Tal vez sea que yo he ido como, antes escribía sobre los otros, ¿no? Pero sobre unos otros que no le importaban a nadie, probablemente tampoco me importaban tanto a mí, en los que no tenía que hacer esos trabajos ni de convencimiento, ni de cuidado, ¿no? Como actúa una gran parte de la prensa también cuando escribe de gente de los márgenes, de los pobres, de los migrantes, o lo que sea, y pone sus caras sufriendo, eh, o pone, en fin, pone sus cadáveres, ¿no? Y lo sabemos, y lo hace todo el tiempo, lo hacen en las redes, y lo hacen medios de comunicación perfectamente respetables, ¿no? Y en el momento en que yo empiezo a escribir sobre gente que empiezo a cerrar el círculo y escribo sobre gente que me rodea y de mis pequeños entornos, ¿no? Para mí eso se vuelve claramente más problemático, pero también me pasa que se vuelve negociable, que tengo mucho más al alcance de la mano, ¿no? El poder hablarlo y poder llegar a acuerdos, ¿no? Y eso es completamente real, eso es algo que Carrer decía, ¿no? Y eso es algo que yo practico, o sea, yo todo el rato pienso que no, que voy a hacer algo y que lo haré solamente si no estoy hiriendo a alguien, ¿no? De muerte, o terriblemente, o va a destruir nuestra relación, ¿no? Porque me importa mucho más la vida que la literatura, o sea, eso siempre lo he dicho, ¿no? Evidentemente tengo mi ego y intento sacar adelante las cosas, y ahí es donde viene lo intratextual, ¿no? Ahí es donde viene todo el trabajo, ¿no? En que un texto puede ser seductor al punto de que la otra persona esté leyendo eso, tú le estés diciendo idiota, y diga, pues sí que soy un idiota, ¿eh? Lo has clavado, Gabriela, es que en esto somos unos idiotas los dos, ¿sabes? O sea, realmente llegar a crear un contexto, una atmósfera, una realidad en la que no importa, ¿no? O sea, que esa intimidad ha servido para algo. El revelar esa intimidad no ha sido un movimiento fútil, ¿no? Una frivolidad de nuestra parte, ¿no? Unas ganas de hacer daño, ¿no? Sino que ha introducido un sentido en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ha valido la pena abrirse? ¿No? Y que lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Entonces es más o menos por lo que yo me muevo, ¿no? Y a veces no funciona, a veces sí, ¿no? A veces hay que quitar cosas, ¿no? Ahora para el libro, para la obra de teatro fue brutal lo que tuve que hacer, o sea, tuve que hablar con mi madre, tuve que hablar con la otra mujer de mi padre, tuve que hablar con parte de mi familia, ¿no? Les dije, esto es lo que van a ver, ¿no? ¿Qué te parece? Lee este guión, ¿no? Puedo decir, esta cosa puedo sacarla, ¿no? Esta cosa puedo cambiarla, ¿no? Y en mi nuevo libro también ha sido una negociación con algunos miembros de mi familia, ¿no? Y así cada vez, ¿no? Cuando escribes sobre otra gente, tiene que ser. Y yo no, o sea, quiero decir, mi libro tiene algunas capas de ficción, de ficcionalización, ¿no? Hay otra gente, ¿no? Que trabaja, ¿no? Grandísimamente y plenamente la ficcionalización, ¿no? Y aún en esos casos hay gente que se le explica, ¿no? Y hay gente que les daña de esa manera. Y yo creo que depende de mucho de cómo se trabaje en esto, ¿no?
al final la literatura nunca es inocente del todo, ¿no? Y sí es verdad que puedes hacer daño, aunque hagas todo el esfuerzo posible para que eso no ocurra. Así que nada, hacer literatura es eso también, ¿no? Es un poco, joder, un poco, de todas maneras vas a incomodar, ¿no? Vas a incomodar un poco. Para la gente que quieres, bueno, hay que hacer todo lo posible por cuidarla. Bueno, no sé si tenemos tiempo para una pregunta más, Ana. Como tú mandas. Una muy corta a lo mejor, si alguien quiere preguntar, o tú mismo, que te veo, ¿no? Con ganas de seguir. Bueno, simplemente para cerrar, Gabriela, sobre la obra de teatro que acabas de comentar, preguntarte si el hecho de exponerte directamente, no en diferido como en tu literatura, al público, te ha ocasionado algún tipo de autocensura adicional. ¿Censura? Sí. Censura no, pero sí, pues, trolls, ataques, acoso, claramente en redes, bueno, o sea, lo entiendo, ¿eh? O sea, hablar de nosotros mismos en estos términos y estas historias se puede tomar muy mal, ¿no? Alguna gente lo ve como exhibicionismo, ¿no? Como un ridículo absoluto. Yo lo entiendo, a veces yo me siento muy ridícula de hablar todo el rato de mí y hablar de mi familia y hablar de estas historias, ¿no? Pero nosotros lo hacemos por varias cosas, ¿no? Por necesidad artística, poética, ¿no? Pero también laboral, económica, es nuestra vida, ¿no? Es nuestro trabajo. Lo hacemos también por visibilidad y por lucha política, claro que sí, ¿no? Eh, y, y obviamente te expones, es que te expones a todo lo que está pasando, que tenemos un ambiente ahora mismo muy reaccionario, ¿no? Y pueden pasar directamente desde el señalamiento, ¿no? La típica de, oh, los niños, pobrecitos, ¿no? Piensa que esta es una historia en la que están mis hijos, es una historia donde aparece mi familia, donde aparece mi cama, donde aparecen mis deseos, donde aparecen mis miedos. eh, es una obra, pues eso, que sale de muy adentro, ¿no? Y la gente no te perdona muchas veces esto. A mí siempre me han señalado por hablar desde las tripas y básicamente porque creo que creían que no tenía derecho a decirlo o a hablar de mí, ¿no? Así que bueno, ahora mismo lo hago y lo hago fuerte, ¿no? Censura, no, lo que hay es acoso, hay persecución, y hay voces que están todo el rato desvalorizándote, ¿no? Ridiculizándote. Desde varios sitios, sobre todo últimamente vienen desde adentro de los movimientos supuestamente de liberación, ¿no? Donde eran antes nuestros espacios seguros, la izquierda, el feminismo. Está muy terrible ese ambiente, muy, muy jodido. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriela. Ha sido un placer Ay, a escucharte. ti, Mario, Ana, gracias a los dos. Muy contenta. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un placer. Encantadísima. Que sigan los éxitos del Congreso, ¿eh? Ya cerramos, ya cerramos. Pues a descansar. Muchas gracias.